grabación de la reunión para que tengamos en cuenta que en este momento entonces estoy grabando este espacio de encuentro. Los dejo entonces con la profe Juliana. Juliana. Muy buenas noches. ¿Me confirmas, Alexandra, por favor, cómo me escuchan? Hola Juliana, te escucho muy bien. Ok, muchísimas gracias a todas las personas que han asistido a este espacio, un espacio de generación de aprendizaje que nos va a aportar mucho dentro de la práctica pedagógica y también como a incentivar ese gusto por la investigación. Un saludo muy especial a Yanni Leandro, qué bueno tenerte en este espacio, al igual que las demás personas, y esperamos entonces que el aprendizaje sea mutuo. Bueno, como lo decía la docente Alexandra, la idea es que trabajemos durante este espacio de una hora el tema de lo que es la investigación educativa. Creo que nosotros en algunos contextos hemos escuchado todo lo que tiene que ver con investigación educativa, investigación formativa, va muy ligado a la elaboración de nuestros procesos de trabajo de grado, va muy ligado a nuestra práctica educativa cuando somos docentes en ejercicio o cuando estamos realizando nuestras intervenciones desde la formación académica en las licenciaturas o en otros escenarios que nos posibilitan también como la maestría cuando estamos realizando una investigación, ¿cierto? Eh, Alexandra, ¿me colaboras por favor con la que no me lo deja hoy? Bueno, ¿qué es investigar? Nosotros conocemos el concepto de investigar como aquella capacidad de descubrir, analizar sobre algo, ¿cierto? Cuando nos hacemos una pregunta sobre algo, sin darnos cuenta, cotidianamente siempre estamos investigando. Estamos investigando acerca de alguna persona, estamos investigando acerca de un lugar de interés, estamos investigando acerca de algo que a nosotros nos suscita una necesidad y que desde allí buscamos un conocimiento para plantear soluciones y propuestas. En el ámbito educativo, básicamente la práctica pedagógica que desarrollamos con los estudiantes tiene que ver precisamente con esa capacidad de preguntarnos desde la misma realidad en la cual estamos enfrentados el día a día, desde esos contextos educativos y de formación, los cuales siempre tienen unas necesidades que van acorde pues como a la experiencia que se viene desarrollando en el aula como docentes. ¿Por qué es importante que nosotros investiguemos en el aula? Dentro de la formación que vamos teniendo como docentes, tenemos una formación desde la teoría. Esa formación que nos ofrece lo que es la didáctica, la pedagogía, conocemos pautas teóricas, conocemos antecedentes pedagógicos, conocemos mucha información que debe estar ligada al proceso de la articulación desde la práctica pedagógica para que el docente, desde ese diálogo que haga entre la teoría y dentro de la práctica pedagógica, pueda transformar la realidad de los estudiantes. Transformar es que entrar a comprender sus necesidades, sus intereses, para poder reaprender desde ahí y permitir procesos de sistematización que más adelante generan reflexiones pedagógicas y en el compartir con los pares académicos, con los docentes, con estudiantes, puede generar prácticas educativas significativas y que asimismo puede ayudar a transformar la calidad de la educación y es lo que se busca mediante cada uno de los recursos que ofrece la investigación. ¿Por qué se investiga en la educación? ¿Por qué debemos investigar en la educación? Invitamos a que todos los docentes nos volvamos actores muy activos en la parte de la investigación desde el ser docente, porque esto nos permite adaptar y hacer una construcción del currículo. Nosotros tenemos un currículo que desde que comenzamos con nuestros estudiantes, el currículo se hace explícito, el currículo se hace desde unos lineamientos, desde unos estándares, pero es muy importante que ese currículo en realidad esté articulado con las necesidades de nuestros estudiantes y desde ahí favorecer lo que es la investigación educativa para poder analizarlo, comprenderlo, transformarlo y aportar desde la reflexión pedagógica que realizamos como docentes. Esta parte desde la interpretación y la reflexión tiene un sentido desde los valores y las teorías que nos aportan.
de manera que se haga un análisis coherente frente a lo que la pedagogía ha venido planteando a lo largo del tiempo, ¿cierto? Frente a lo que la didáctica nos ofrece en el aula y cómo nosotros desde el conocimiento con el quehacer docente permite una experiencia significativa para poder transformarse en procesos de aprendizaje tanto para el docente como para el estudiante, donde el docente pueda recopilar suficiente información que genere reflexiones para sus pues, colegas, para sus pares académicos. Por eso es que es muy importante cuando siempre hablamos de los resultados de investigación o resultados de artículos, que lo vemos mucho cuando hacemos la propuesta de las intervenciones pedagógicas, cuando hacemos la propuesta de los trabajos de grado. Todo eso permite que el saber pedagógico, como lo define Gómez, sea una práctica efectiva, donde el discurso que es enseñado en la universidad se pueda transformar y no se quede solamente en la citación de autores y no se quede solamente en la citación de teorías, sino que en realidad se lleven a la práctica y que incluso nosotros desde las mismas reflexiones que hacemos desde la práctica pedagógica ayudamos a transformar esa práctica e incluso podemos proponer otros lineamientos que se adapten y que permitan que el saber pedagógico siempre vaya creciendo de acuerdo a la realidad educativa. Hasta este momento, los aspectos que he mencionado, ¿se genera alguna pregunta? Muchas gracias, dona John Alberto, te agradezco mucho. Bueno, Alexandra, ¿me podrías apoyar entonces? Listo, bueno. Entonces estábamos hablando y inicialmente nos decía la profe Juliana por qué investigar y por qué investigar en educación, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de investigar, entonces pensamos inicialmente en esa necesidad de descubrir y en esa necesidad de transformar. Pero a veces eso es como un error que tenemos en la investigación, es que siempre creemos que vamos a investigar para transformar algo de manera inmediata. Pero resulta que nosotros no podemos transformar las cosas de manera inmediata, sino que esa transformación se da justamente en el tiempo y la hacen justamente los sujetos, ¿cierto? No es algo que nosotros podamos hacer directamente, sino que los sujetos con los cuales realizamos esa investigación son los que después van a llegar posiblemente a transformar esa realidad. ¿Por qué hablar de investigación pedagógica o por qué hablar más bien de investigación educativa y de un saber pedagógico? Porque ese saber pedagógico es lo que nos permite, como bien lo vemos acá en palabras de Gómez, hacer pedagogía y construir saber a partir de esa pedagogía que se hace. Si nosotros no reflexionamos acerca de la práctica pedagógica, acerca de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, va a ser muy difícil que esos procesos mejoren o que esos procesos logren transformarse, porque no va a ser igual el sistema de enseñanza, el sistema de aprendizaje, el proceso mismo de enseñanza y aprendizaje en todos los contextos. Ese proceso de enseñanza y aprendizaje se va elaborando a partir de unas teorías, pero esas teorías necesitan ser comprobadas y necesitan también ser transformadas en el tiempo, porque todos los sujetos no somos iguales, ¿cierto? Las formas en las que enseñaban y en las que aprendían hace 1000 o hace 500 años no son las mismas. Incluso si nos ponemos a mirar la educación unos 10 años atrás, no era igual a la educación en este momento porque los sujetos no eran los mismos. Entonces nosotros no podemos continuar pensando que sujetos del siglo XXI van a ser educados con las mismas tendencias con las que fuimos educados en otros siglos, ¿cierto? Tenemos que irnos transformando a medida que la sociedad también se transforma. Yanni nos menciona algo muy importante acá en el chat y es, por ejemplo, los avances tecnológicos y las TIC. Hace algunos años nosotros no teníamos el mismo acceso a la información, el mismo acceso a las TIC que tenemos actualmente. Entonces la forma de aprender era totalmente diferente. Eso nos obliga a transformar tanto la teoría como la práctica. La teoría, por ejemplo, ha ido cambiando con el tiempo. Hay situaciones que hace 10, 15, 20 años se entendían de una manera y que se han comprobado
por la ciencia que no son de esa manera. Entonces nosotros hemos ido cambiando, los seres humanos, la teoría, todo ha ido cambiando, por tanto el saber pedagógico es necesario de que también cambie, también se transforme de manera permanente. Ese saber pedagógico entonces se centra principalmente en la deconstrucción, que es una palabra que muchas veces a los seres humanos nos da mucha dificultad. Nosotros aprendemos algo y creemos que ese algo es así para toda la vida, pero la investigación educativa nos demuestra que ese algo se puede transformar y que es necesario muchas veces deconstruir ese proceso de aprendizaje que en una ocasión hicimos, que fue válido, que fue eficiente, pero que en este momento necesita ser deconstruido para ser reconstruido, que también es algo muy importante. No se trata solo de deconstruir, de decir ese saber ya no sirve o ya se ha constatado que no es real, sino también de reconstruir ese saber. Por ejemplo, en algún momento dentro de las épocas históricas de la humanidad, se llegó a considerar que la Tierra era plana, ¿cierto? Y eso era una teoría y estaba verificada, pero en otro momento dijeron es redonda y en otro dijeron es ovalada y en este momento hay pues múltiples teorías, entonces tenemos que estar dispuestos a transformar ese conocimiento y a entender que el conocimiento no es uno. Lo mismo con la verdad, ¿cierto? Hay algunas verdades que son axiomas que no tienen lugar a dudas, pero hay otras verdades que también se pueden ir transformando. En esa deconstrucción entonces es importante asumir una postura crítica que nos lleva a la relación dialógica entre la teoría y la práctica. Tiene que haber una relación entre teoría y práctica que requiere la transformación permanente del conocimiento. La teoría se transforma necesariamente a medida que se va avanzando en la práctica y la práctica también se transforma necesariamente a medida que la teoría va cambiando. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos no solo desde el saber pedagógico de los educadores, sino también desde todos los saberes, desde todas las áreas del conocimiento, a transformar esa teoría y esa práctica. Nosotras hablábamos cuando estábamos preparando este espacio de algunos instrumentos que son vitales para el registro de ese saber pedagógico, entendiendo que lo hablamos pues desde nuestra posición como maestros, pero sabemos que en este espacio hay estudiantes de todas las carreras que tiene la universidad, contamos con estudiantes de otros programas, entonces ahorita sería rico que tengamos la posibilidad de enriquecer también este espacio con los instrumentos que se usan pues como para otro tipo de investigaciones. En el caso de la investigación educativa es necesario entender que se hace con el fin de interpretar la realidad de la escuela, entendiendo la escuela como todos los procesos de conocimiento que van desde el grado cero, desde preescolar, incluso antes, hasta un proceso de aprendizaje en un nivel superior. Interpretar esa realidad nos permite, en primer lugar, analizarla y en segundo lugar, a partir de la observación que se realiza, cambiarla, transformarla de manera positiva. Incluso muchas veces no se llega a transformarla, simplemente con comprenderla ya hacemos algo muy importante, ¿cierto? El hecho de comprender esa realidad ya nos lleva a transformarla de una manera indirecta. Para eso entonces es necesario tener unos instrumentos de registro y análisis de la información, no quedarnos solamente en reflexionar, sino empezar a entonces registrar esa información para luego poder pues como hacer el debido análisis y tener un sustento que nos permita volver sobre esa información cuando sea necesario. Cuando hablamos de investigación educativa, entonces nosotros tratábamos de buscar como algunos acercamientos, algunas definiciones que nos permitieran comprender cómo se entendía esa investigación educativa. En primer lugar, entonces tenemos una postura de Stenhouse donde nos dicen que es una indagación, sistemática, mantenida, planificada y autocrítica. Aquí en esto hay algo fundamental y es la sistematización del conocimiento. Cuando nosotros hablamos de investigación en educación, tenemos que necesariamente llevar un registro organizado para después poder hablar de que ese conocimiento va a ser transformado, ¿cierto? De que se va a planificar ese conocimiento o se va a llevar a un nivel futuro y sobre todo estar dispuestos a hacer una autocrítica, porque nosotros vamos a estar dispuestos a que haya una crítica
tanto nuestra hacia ese proceso de aprendizaje como una crítica externa. De allí entonces que sea necesario llegar a comprobaciones empíricas, como bien nos lo dice el autor. Eliot también nos habla de una reflexión diagnóstica sobre la propia práctica. Cuán importante es que nosotros como maestros o en otras áreas de formación incluso como profesionales estemos dispuestos a reflexionar de manera permanente sobre nuestra propia práctica y evidenciar si estamos haciendo las cosas de la manera correcta o si hay situaciones que es necesario transformar. De forma general, también nos dice Asper, se puede decir que la investigación educativa permite, en primer lugar, aplicar el conocimiento científico, entendiendo que la ciencia desde el método científico nos ha permitido realizar investigaciones que enriquecen la educación todo el tiempo, porque la educación es la ciencia que se alimenta de todas las demás y que alimenta de alguna manera a todas las demás. Gracias a esta nacen todas las profesiones. Entender las cuestiones y los problemas relativos que tienen pues como una naturaleza epistemológica y metodológica que van generando en últimas el progreso del conocimiento, van llevando a que el conocimiento se transforme de manera permanente y a que aumente, ¿cierto? Una manera, nos dice el autor, de analizar esa definición es entender que hay diversas perspectivas desde la investigación. No se trata de decir solamente hay una forma de investigar, solamente hay una manera de llegar al conocimiento, sino justamente comprender que el conocimiento se transforma de manera permanente y que hay múltiples formas de llegar a esto. Y todos tenemos formas diferentes de aprender y de registrar ese conocimiento. Eh, para entender entonces cómo se llega al concepto de investigación educativa, tendríamos que tener claro un contexto histórico de ese concepto de investigación educativa, de dónde surge, por qué hablar justamente de investigación en educación y no en otras áreas. En este caso entonces habría que devolvernos unos cuantos siglos, unos 2 siglos, hasta el siglo XIX para entender que la pedagogía se enriqueció de una manera gigante y todavía se sigue enriqueciendo del pensamiento filosófico. El pensamiento en educación surge en primer lugar con el enriquecimiento del pensamiento filosófico y con el aporte que ese pensamiento filosófico le pudo hacer a la pedagogía. De allí que se empiece a pensar la educación como una ciencia y que empiecen a surgir pedagogos como Diu, como Pestalozzi, que empezaron como a pensar ese asunto de la educación más allá de un hacer, porque inicialmente lo teníamos más como una arte, una técnica, algo que se centraba solo en el hacer y en pensar cuál era el ciudadano que cada una de las sociedades quería para sí misma. En este caso, entonces, ya con el desarrollo del pensamiento filosófico, se empieza a desarrollar el conocimiento sobre el propio conocimiento y empiezan a surgir la epistemología y la noceología como formas de conocer, valga la redundancia, el conocimiento. No sé si soy clara, sino ahorita pues como que podríamos profundizar un poco en el tema. De allí entonces se desprende el desarrollo de una metodología experimental en la cual la educación busca en primer lugar eh, transformarse, comprenderse y reinterpretarse de manera permanente y se empieza a sistematizar el conocimiento. Cuando nosotros empezamos a registrar lo que hacemos, cuando se empieza en primer lugar, en primera instancia en ese siglo XIX, a decir, bueno, ¿cómo es que llega a conocer el ser humano? ¿De qué manera es que el ser humano alcanza un grado de conocimiento? Entonces es que empezamos a entender también cómo aprendemos y es algo totalmente interesante. Hay un interés permanente por el descubrimiento. El ser humano es así. Nosotros desde que nacemos tenemos un interés por descubrir y por conocer que lamentablemente con el tiempo se va perdiendo y allí tendríamos que hacer la reflexión entonces sobre cuál es el papel y cuál es el rol que debe jugar la escuela y que debe jugar el sistema educativo en ese interés por el descubrimiento. ¿Será que nosotros, pues porque nosotros todos nacemos con ese interés por descubrir, por conocer, por ir más allá, y con el tiempo lo vamos perdiendo? Entonces, no debería ser así. Cuando un niño llega a la escuela,
llega siempre con ganas de aprender, incluso cuando nosotros estamos pequeños, siempre preguntamos, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Y qué es eso? ¿Cierto? La pregunta frecuente de los niños de 2 y 3 años es, ¿y qué es eso? ¿Y esto cómo se llama? ¿Y esto para qué sirve? Pero luego, cuando llegamos al sistema educativo, es muy triste porque es como si nos dijesen, no, por ahí no es el camino, no descubramos, no conozcamos. Entonces nosotros tenemos que hacer esa reflexión porque el ser humano antes debería mantener ese interés por el descubrimiento y por el conocimiento, por acercarse a la realidad de otras maneras. Tenemos que pensar entonces, y es un asunto importante para nosotros como educadores, eh, cómo hacer para que no se pierda ese interés por descubrir. Finalmente, entonces, dentro de este contexto de donde surge la investigación educativa, vemos que se busca llegar al desarrollo de conocimientos, teorías, ideas, conceptos y modelos. En la medida en la que hay un conocimiento, se va teorizando sobre ese conocimiento, se van llegando a ideas y conceptos cada vez más claros y finalmente se puede llegar a la construcción de un modelo. Para finalizar entonces como este espacio que traíamos nosotras y ya dar paso a la discusión o también a las opiniones de las personas que nos acompañan en la sala, quisimos sistematizar en 7 ideas muy cortas o presentar mejor, no sistematizar, sino presentar en 7 ideas muy cortas qué es lo que nos permite en últimas esa investigación educativa. Una vez se hace investigación, hablábamos al inicio de para qué se hace esa investigación, ¿cierto? Que es con el fin de conocer, de reflexionar, de interpretar una realidad y transformarla. Entonces quisimos saber qué es lo que nos permite finalmente la investigación educativa cuando se ha logrado. En primer lugar, nos permite reflexionar sobre lo que hacemos, que ya aquí hay un punto muy importante, porque nosotros muchas veces creemos que no es importante reflexionar o pensar sobre lo que se hace y nos damos cuenta que cuando reflexionamos, cuando pensamos sobre eso que se hace, realmente llegamos al logro de una transformación indirecta, como se los decía ahorita, ¿cierto? Reflexionar ya es algo que nos humaniza y que humaniza el acto educativo, pensar la educación. Luego entonces vendría la innovación. A partir de esa reflexión puede llegarse a una transformación y ahí es donde innovamos. Nosotros a veces pensamos que para innovar hay que hacer algo grandísimo, algo muy elevado, hay que descubrir una cosa totalmente nueva y no nos damos cuenta que para innovar simplemente tendríamos que fijarnos en aquellas cosas que tenemos cerca, en aquellas que tenemos alrededor y que cuando hay una transformación de esas cosas que tenemos cerca, ya se llega a la transformación. Regálenme un momento, por favor. Bueno, cuando llegamos entonces a innovar es cuando justamente surge esa transformación de la educación, ¿cierto? En segundo lugar, entonces habría que interpretar y mejorar los resultados. La única manera de mejorar los resultados es, en primer lugar, hacer una interpretación de esos resultados que estamos teniendo. Nosotros todo el tiempo lo hacemos en una escala muy básica de pronto con las cosas que vivimos. Nosotros nos damos cuenta si las acciones que estamos realizando nos están dando el resultado que nosotros esperamos y si nos están dando ese resultado, pues tratamos de mantenerla, ¿cierto? Pero si vemos que no estamos llegando a lo que nosotros queremos, buscamos justamente transformarlas para mejorar esos resultados. Por ejemplo, en un proceso de aprendizaje, si yo me doy cuenta que leer en la mañana me está dando un buen resultado, interpreto eso, entonces voy a seguir leyendo en las mañanas. Pero si me doy cuenta que no, que a mí me funciona más leer en la tarde y hacer esquemas sobre lo que leo, entonces voy a buscar la forma de transformar esos resultados que estoy obteniendo para que sean cada vez mejores. En tercer lugar, entonces hablamos de la necesidad de asumir una postura crítica frente a las metas de la educación. Educar tiene que tener una meta porque es que desde allí surge. La educación surge como esa necesidad, como les decía al inicio, que planteaban las sociedades por formar el sujeto
que en su sociedad era hábil para algo, ¿cierto? Algunos buscaban sujetos desde la técnica, algunos buscaban esos sujetos que le aportaran a la sociedad desde la política, desde el Estado. Entonces siempre esa educación ha tenido una meta. En este momento, por ejemplo, la educación tiene muchas metas, desde lo que se busca con el ciudadano, desde lo que se busca con el profesional. Cuando nosotros asumimos una postura crítica frente a esas metas y frente a los resultados que estamos teniendo, nos podemos dar cuenta si esas metas de verdad nos están llevando a lo que nosotros nos esperamos. Si estamos caminando a una meta y estamos llegando a ella, o si por el contrario estamos caminando hacia una meta pero finalmente no la estamos cumpliendo. Y aquí vendría el siguiente punto, que es comprender y transformar la realidad de la educación. Porque si nosotros no asumimos una postura crítica frente a las metas que tiene la educación y si no indagamos acerca de esas metas que tiene la educación y acerca del cumplimiento, va a ser imposible, en primer lugar, que las comprendamos y en segundo lugar, que lleguemos a transformarlas. Porque si nos conformamos creyendo que se han cumplido todas las metas o que esas metas están bien, pues imposible que lleguemos a comprender y a transformar esa realidad. En quinto lugar, entonces, planteamos la necesidad de entender los fines de quienes intervienen en el acto educativo, porque es que ese acto educativo tiene que ser dialógico, tiene que haber una relación entre las personas que hacen parte de ese acto educativo, no podemos ir caminando unos por un lado y otros por el otro. Muchas veces en ese acto educativo solamente entendemos los fines de quien educa y no los fines de quien se educa. Y entonces allí no habría pues como una relación directa. Nosotros tenemos que aprender como a generar ese diálogo entre quien se educa y quien educa, de modo que esos fines caminen por un mismo objetivo y al final se puedan lograr. Me dicen si voy muy rápido, porque me dicen que voy muy rápido. Bueno, llegamos entonces en sexto lugar a entender esa necesidad de que haya un diálogo entre la teoría y la práctica. Esa necesidad surge porque muchas veces van también, como lo que les hablaba en el punto anterior, como por lados totalmente diferentes. Entonces, en teoría explicamos algo, lo comprendemos, lo interpretamos, pero la práctica es totalmente diferente. Allí no habría la posibilidad de hacer una investigación educativa. La investigación educativa justamente busca que se genere ese diálogo, si no tiene que ser aceptar todo, justamente nos permite transformarlo, nos permite comprenderlo de una manera diferente, ¿cierto? Ese diálogo entre la teoría y la práctica, entonces, nos permitiría llegar a la construcción de saberes de manera permanente. Y finalmente, entonces, ¿qué nos permite la investigación educativa? Yo creo que esto es lo más importante cuando preparábamos este espacio, como les decía, no somos expertas en el tema, simplemente queríamos proponer que justamente entre quienes estamos en este espacio generáramos esa reflexión acerca de qué nos permite la investigación en educación y por qué es importante hacer investigación en educación. Entonces, finalmente permite la creación de un conocimiento científico sobre temas que pueden resultar de interés para los educadores, que no se quede en un conocimiento empírico, que no se quede en un conocimiento solamente desde el hacer, que si bien es importante y es muy importante, no es el único, ¿cierto? Que no se quede solamente allí, sino que vamos un poco más allá y podamos generar ese conocimiento científico a partir de nuestra práctica pedagógica. Eh, ya, con esta parte pues como que terminaríamos el espacio en el cual nosotras queríamos compartir con ustedes nuestras reflexiones y la idea es que ahorita entonces quienes se encuentran en la sala nos cuenten también si hay alguna pregunta o si hay algún aporte, porque sabemos que hay maestros bastante capacitados en este espacio y estudiantes también bastante capacitados en este espacio que nos podrían contar como cuáles son las reflexiones que ellos han elaborado con respecto a la investigación, a la importancia de la investigación y a la investigación educativa. Y no sé si la profe Juliana tenga algo más para agregar o si no, si los invitados pues quieren como compartirnos sus experiencias sobre investigación.
Si alguien desea tomar la palabra puede abrir su micrófono o nos puede escribir. La idea es que pues este espacio también, como se los decía al inicio, es una cátedra abierta, entonces que todos podamos hablar, todos podamos participar y construir conocimiento juntos. Bueno, Yanni, a nosotros también nos gustaría escucharte. ¿Qué tal si abrimos el micrófono? Buenas noches, profe. No sé si me escuchan. Hola, Yanni, sí, te escuchamos muy bien. Listo, bueno, ya prendí el micrófono, ahora sí no lo va a apagar. ¿De acuerdo? Listo. Profesora, bueno, ¿qué le puedo decir? Sorprendido con todo lo que usted acaba de mencionar. Pues afortunadamente yo soy en carne propia prácticamente una muestra de lo que ustedes también están hablando, y es que yo fui estudiante de ustedes. Y en ese entonces, en aquella época, ustedes hablaban mucho sobre la iniciativa, la participación propia del estudiante. Sin embargo, también hacían énfasis de que el docente debía de suministrar lo que eran los mejores recursos y las mejores experiencias al estudiante para que éste no se perdiera en el camino. Y es totalmente cierto, porque eso es algo que yo lo viví en carne propia. Entonces, afortunadamente me está yendo muy bien en cuanto a en ingeniería informática. Me fui por otro lado. Habíamos acordado que me iba a ir por psicología, pero bueno, las vueltas de la vida. Y no, pienso que la investigación también hace parte de lo que es una iniciativa humana. Es decir, nosotros siempre queremos buscar los caminos que nos lleven a mejorarnos, ¿cierto? A mejorar absolutamente todo nuestro entorno social, físico, ¿cierto? Bienestar. Entonces, ¿de qué partimos? De esa necesidad. Y pienso que en esa medida el ser humano tiene que construir desde su espacio, ¿cierto? Desde su alcance, reconociendo sus limitaciones, pero no limitándose. Y pienso que esa es la parte principal que tiene que hacer un ser humano, es decir, no tiene que pensar primero en cambiar al mundo, sino cambiar el mundo a través de cambiar tu mundo, poco a poco, como se dice vulgarmente, cómo se come el mundo o cómo se cambia el mundo, bocado a bocado. Y bueno, profe, pues para mí es un placer estar con ustedes y me siento muy, muy satisfecho, muy contento, y espero que este no sea el único ni el último encuentro. Muchas gracias, Yanni, por estar en este espacio y por tu aporte. Es muy importante eso que nos hablas, porque es que cuando uno investiga, uno se transforma también a sí mismo. No se trata solo de transformar al otro o transformar las comunidades. A veces somos muy ambiciosos con la investigación y decimos, aquí no pasaba esto, yo llegué, hice una investigación y entonces ahora pasa. Y resulta que los que tenemos que hacer justamente que eso pase somos nosotros, y que muchas veces no es solo hacer que algo pase, sino simplemente comprender ese hecho, ¿cierto? Sobre todo en las ciencias sociales humanas, no se trata tanto del hacer, sino más del comprender. No sé si alguno más de los asistentes quieran. Lisbeth, adelante, puedes activar Profesora, tu micrófono. ¿Sí? sí, buenas noches. Buenas noches, Lisbeth, te escuchamos. Ah, es Luis quien está hablando. Luis Fernando. Listo, Luis, y entonces luego de Luis iríamos con Liz. Profe, entonces trato de entender como modo de conclusión, ¿cierto? Lo primero entonces es que las teorías terminan siendo herramientas, ¿cierto? Herramientas que se usan para eso, para generar investigación, ¿sí? Y poder organizar también las observaciones que se tienen en determinados ambientes o en los ambientes donde se está haciendo la investigación. Frente a eso, entonces, la teoría original siempre va a remodelarse, siempre va a cambiar un poco la invitación también desde el principio, ¿cierto? A veces aprendemos teorías fijas y nos cuesta muchísimo movernos como en otros espacios y en otras comprensión de otras maneras. Entonces, en ese sentido, las teorías pues también tienden a ser dinámicas. Muy bien, Luis, muchas ¿Sí? gracias por tu aporte.
Lisbeth nos había pedido la palabra también. Sí, muy buenas noches a todos, compañeros, profes. Gracias por este espacio de investigación educativa. Pienso que es un área bastante amplia y muy importante en estos momentos, pues máxime porque pienso que el campo educativo es bastante grande para trabajar en la investigación. Soy maestra desde hace más o menos 23 años y pues muy enamorada y apasionada por el trabajo con la niñez y la juventud. Y pienso que en estos momentos hablar de investigación educativa es pues como que desborda y emociona poder sentir que hay tantas cosas para hacer en el campo educativo. Uno a veces dice, bueno, sí, ¿qué voy a poder investigar en educación? Y desde la experiencia, quiero hablar más pues como desde la experiencia, uno encuentra en el campo educativo muchos frentes y uno podría decir, bueno, si entro a mirar la parte de los docentes, desde ahí podríamos hacer investigaciones maravillosas porque podremos entonces empezar a pensar cómo enseñan, cómo preparan su material didáctico, cómo generan la didáctica, qué entienden ellos por pedagogía, cómo se está generando la enseñabilidad, pues como todos los principios que hay dentro del proceso del aprendizaje. Entonces, en el campo de los maestros habría una gama bien interesante. Uno coge la investigación en el campo educativo por el lado organizacional, cómo está todo el tema precisamente a nivel humano en la institución educativa y uno se da cuenta que también desde ahí puede jalonar muchísimos procesos investigativos. Y como el centro de la educación indiscutiblemente son nuestros muchachos, nuestros niños y jóvenes, entonces si uno empieza a pensar en los niños y en los jóvenes, ahí también se desbordaría uno, o se desborda uno investigando y generando como estos procesos de investigación, desde la parte humana, desde las relaciones, por ejemplo, y todo el tema de la convivencia. Actualmente estoy generando como un proceso a nivel de los ecosistemas comunicativos en el ambiente de aula, con todo lo que significa pues las competencias ciudadanas, el proceso que hay desde el Ministerio de Educación Nacional y la invitación que se nos está haciendo para fortalecer lo que es la inclusión, lo que es la participación y democracia y lo que es todo el tema de convivencia. Pero si uno, por ejemplo, mira solo el campo, pues como ese campo, también hay muchas cosas para decir, pensar. Igualmente, el tema académico, propiamente de lo que son las inteligencias. Wow, un momento, por favor. Apago por acá. Thank you. ¿Aló? Hola. Hola. Hola, sí. Entonces se convierte la educación realmente en un amplio... Adelante maestra, la seguimos escuchando. Gracias, profe. Que se convierte realmente en un espacio muy grande para investigar. Y cuando ustedes hablan de qué permite entonces la investigación educativa, yo pienso que la investigación educativa nos permite, como en ese término que se habla de innovación, de transformación. Hay muchas cosas para transformar en la escuela, muchas. Y muchas cosas para pensarnos, porque no todo lo de hoy podría ser y no todo lo de ayer no sirvió. Entonces uno podría empezar a pensar también qué cosas son para hoy, cómo podemos trabajar hoy, sabiendo que la investigación, la parte educativa se está convirtiendo en un reto. Y desde ese reto que se nos está dando, pues yo pienso que habría muchas cosas que podríamos reflexionar, interpretar, mejorar, cómo podemos seguir entonces generando estos procesos de investigación en el espacio educativo. Entonces, muchas gracias por permitirnos pensarnos y por permitirnos, pues, también trabajar. Igualmente, no desaprovechar la oportunidad para decir que en las instituciones educativas el tema de la investigación con los mismos muchachos es maravillosa, porque cuando uno toma a los mismos jóvenes y a los mismos niños para hacer trabajos de investigación, surgen tantas cosas tan hermosas que salen de estos muchachos y permiten hacer transformaciones, pues no que uno diga, uy, no, pero son transformaciones que son las que nos interesan también a partir de la experiencia y de lo que ellos van sintiendo y lo que ellos van queriendo generar como en el proceso de transformación. Hay que tener muy presente también a los niños a la hora de involucrarnos en estas investigaciones educativas. Muchas gracias.
Gracias, Lisbeth. No sé si alguien más quiera darnos también su aporte. La idea es que pues como todos podamos construir, vemos que hay aportes muy interesantes. Listo, entonces continuamos con la profe Luz Adriana López. Bueno, hola, muy buenas noches. No sé si sí me estén escuchando bien. Espero que sí. Sí, profe, te Eh, escuchamos muy bien. bueno, pues de antemano muchas gracias por compartirnos este tema que realmente es muy interesante. Y pues pienso como en dos asuntos. Lo uno es que sigue siendo fundamental que continuemos incorporando la investigación en nuestro campo de actuación profesional. ¿Por qué? Porque sobre todo en las ciencias de la educación sociales y humanas, siento que ha sido como un vacío que hemos tenido hace rato. Y todavía digamos que hay una crítica grande frente a la manera en que estamos haciendo investigación. Entonces, pues primero la invitación a que continuemos motivando pues tanto a los estudiantes pero también a nosotros, porque siento que es un reto constante y que no podemos parar de hacerlo y llevarlo sobre todo a la actuación profesional. Y esto me lleva a pensar entonces en un segundo aspecto y es que me parece fundamental esta parte del diálogo que debe existir entre la teoría y la práctica, como ustedes mismos lo aclaraban, porque a ver, cuando uno es estudiante y luego pasa a ser docente, entonces digamos que hay una dualidad ahí importante y es que a uno le enseñan mucha teoría. Y sí, la teoría es supremamente importante, pero la práctica lo es aún más y es ahí donde uno realmente empieza a medirse como profesional, en esa manera en que nosotros podemos relacionar las dos cosas. Entonces es un reto grandísimo, sobre todo para los docentes, y es en cuanto a cómo hacer para que los cursos que nosotros dictamos con los estudiantes podamos, digamos que también hacerlos de una manera tan práctica, no sé, a través de casos directamente, para que ellos desde ya vayan comprendiendo como esa interconexión grandísima que hay entre esas dos cosas, porque entonces tampoco podemos, yo siempre he pensado, la típica frase de todos los extremos son malos y es real, no podemos llenarlos de teoría pero dejarlos con una cantidad de vacíos a nivel práctico, porque entonces cuando se enfrenten con su quehacer profesional, entonces van a decir, caramba, sí, muy bonita la teoría, pero ¿y ahorita qué hago con esto? Entonces esa es la segunda invitación, es a que nos pensemos muy bien cuáles son las estrategias que nosotros realmente estamos utilizando en nuestros cursos, de tal manera que podamos poner en práctica esto tan bonito de la investigación educativa y pues creo que así podemos tener como, o podemos estar formando mejores profesionales. Eso era todo, muchísimas gracias. Gracias, profe Luz Adriana. Por acá veíamos, no sé, la maestra Beatriz había escrito algo. ¿Quién más había escrito? Bueno, quienes nos quieran compartir también como su reflexión. Hola, buenas noches. Yo me llamo Eliana. Yo quisiera compartir una experiencia que tuve frente a la teoría y la práctica. Ni siquiera me había graduado. Quiero hacer este comentario con respecto a lo que dice la profesora de el contenido que nos enseñan en las universidades es importante, pero la práctica. A mí me pasó eso, yo recién graduaba, digamos que una media técnica, tenía mucha preparación en la parte teórica de una licenciatura, perdón, era como un básico, salí como normalista, pero mi experiencia de trabajo, la práctica, fue con niños con discapacidad, en el cual me sentí totalmente sin las bases ni la práctica para trabajar. ¿Cómo llegué a sentirme como más profesional, como más segura? La práctica, porque en realidad la universidad, la parte teórica, en ese entonces eh, era más enfocada en lo teórico que en la práctica. Entonces comparto como esa experiencia y el aporte que dice la profesora desde mi experiencia, desde lo que yo viví. La universidad puede preparar muchas cosas importantes, pero la práctica la hice yo cuando recién salí.
No, por favor, te encuentro. Voy a repasar. Ahora te pregunto. Compañera Eliana, continúa, por favor. Hola, gracias, Yani. Eliana, es que se nos fue el audio y tuvimos una interrupción un momento, pero puedes continuar. Ah, ok, bueno, yo vuelvo a empezar porque no sé qué me escucharon, como para resumir, dando como más aporte y experiencia frente al comentario que hizo la profe de la teoría y la práctica. A mí me pasó que yo salí, digamos que de una media técnica y me enfrenté a mi primer trabajo, que de hecho fue con niños con discapacidades, sin tener esas bases. eh, de práctica en la universidad, o sea que prácticamente mi crecimiento como docente, también la parte investigativa y práctica fue enfrentándome día a día como a esa parte. Entonces, el aporte que ella hace me parece muy bueno porque yo lo viví y yo sentía que la universidad me dotó en ese entonces de mucha teoría, la cual es válida, pero la práctica en el vivir, en lo que yo experimenté, no te prepara eh, mucho la universidad. ¿Aló? Hola, Eliana, si te escuchamos Sí. muy bien. Muchas gracias. Qué bueno, como la experiencia que nos contabas, y como lo dice la propia Adriana, la necesidad de establecer esa relación entre la teoría y la práctica, ¿cierto? Algo que también hablábamos durante el espacio de la cátedra, como establecer esa relación de manera permanente, que es algo que justamente nos permite la investigación. Bueno, Sergio nos dice por acá que quiere participar. Muy buenas noches para todos. Muy bien, continúa. Gracias, muy amable. Bueno, primero que todo me presento, yo soy Sergio Mondragón, estudiante de primer semestre de psicología. Realmente me llamó mucho la atención lo que acabó de decir la compañera frente al tema del quehacer de las instituciones, no solamente las de educación superior, sino las básicas y las medias. Realmente me parece un punto clave manifestar que la educación actualmente está cambiando. Como bien lo mencionaba la profe, nosotros nos enfocábamos hace mucho tiempo en el tema del hacer y realmente las instituciones educativas se dedicaban solamente a hablar del tema teórico y se enfocaban solamente en la docencia. Eh, Actualmente los procesos han cambiado, por supuesto que hay dos componentes fundamentales como son la investigación y la extensión, y por supuesto que a partir de esos dos campos de acción se entiende que la educación no solamente está en el aula de clases, sino que trasciende a dos obviamente esferas más, que es el ser, el saber realmente, y pues en ese sentido las competencias del ser, saber y hacer se integran para poder formar realmente un profesional integral. El profesional que no solamente adquiere una competencia en el aula de clase, sino que a través de las APA, de los ambientes prácticos de aprendizaje, tienen contacto con la realidad, dependiendo del campo, del área de conocimiento. Personalmente yo he tenido la oportunidad de adelantar procesos investigativos en materia educativa, pero desde el cargo que tengo actualmente, desde mi trabajo. Sin embargo, como bien lo manifestaba un poco más arriba, a mí me interesaría si el semillero de fenómenos psicológicos pues está de acuerdo, formar parte de esos procesos de investigación educativa que está adelantando la universidad, porque en mi caso personal muy poco se ve que las universidades investiguen realmente desde la óptica de la investigación educativa. Normalmente lo hacen desde su proceso técnico para efectos de obtener registros calificados, acreditaciones, lo hacen a través de los proyectos educativos institucionales o de los proyectos educativos del programa,
o incluso desde su plan estratégico nacional, pero muy poco desde la investigación educativa como tal. Entonces a mí sí, la verdad me encantó la conferencia, pues quiero resaltar muchísimo el enfoque que le acaban de dar porque fue muy, muy claro, realmente para todos los que estamos en uno u otro semestre, en cada carrera, realmente fue el contenido muy, muy claro, fue directo para nosotros los estudiantes y de hecho más que las dudas, más que las inquietudes, quedan los ánimos de poder formar parte, si lo hay, de ese semillero de investigación o el proceso investigativo que adelanta la universidad para fortalecer esa investigación educativa, porque esos procesos de educación, como lo mencionaba anteriormente, muy poco se tratan desde el ámbito formativo, sino más desde el ámbito técnico. O sea, las universidades cumplen pues su requisito, obviamente, pero muy poco se adentran al interior con los estudiantes para saber acerca de la investigación. Entonces sí quedo muy interesado y realmente pues quiero felicitar al equipo porque la exposición fue bastante clara y concreta en cada aspecto que nos dieron a conocer. Muchas gracias. Perdón, yo ahí quiero intervenir diciéndole a Sergio pues y a todos. Actualmente estoy en el semillero de fenómenos psicológicos y específicamente ahorita para el mes de octubre voy para Pasto representando la universidad con un tema netamente de investigación educativa. Como les dije ahorita, trabajando todo sobre el ecosistema comunicativo en el trabajo pues a nivel institucional. Entonces, si de pronto alguien está interesado, la compañera o la maestra pues que dirige el semillero es Roxana Pérez y el teléfono es 312-244-1829. Ya enseguida se los anoto por si alguien está interesado y les digo pues que ya prácticamente 2 años y medio en el semillero con muy buenos resultados en el proceso investigativo a nivel educativo, porque pues no me he salido del área educativa, porque ahí es donde está pues como el fuerte. Entonces desde Fenómenos también trabajamos toda la parte de investigación educativa, cordialmente invitados en estos momentos con una apuesta muy interesante en la familia, porque también en la escuela se piensa en la familia. Entonces, y hay otros pues detalles que los invitamos para que los conozcan. Entonces ya les voy a anotar a la profe y el número del contacto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces damos la palabra a la profe Roxana, que ya nos había pedido el espacio, y luego a la profe Andrea. Bueno, gracias Alexandra. Bueno, pues a propósito como de lo que nos acaba de comentar una compañera Lisbeth. Roxana, Bueno, te escuchamos muy, muy pasito. Hola. Ya, y sí, perfecto. Bueno, que inicialmente pues como a propósito de lo que acaba de comentar Lisbeth, bueno, pues también está como abierta la invitación para personas que quieran vincularse también del semillero de fenómenos psicológicos, sociales e inclusión, que efectivamente pues tenemos como una amplitud como en cuanto a la percepción de temáticas para investigación, desde los que nos ocupa pues también a nosotros como psicólogos. Yo había pedido la palabra también para contarles un poquito una experiencia que me llega como a colación, que me parece una experiencia pues como positiva, interesante de socializar. Incluso por aquí está una estudiante del programa de psicología que se llama Luz Elena, ella participa de esta experiencia. Justo cuando hablábamos del tema de articular como los procesos prácticos con lo teórico, con los procesos investigativos. Precisamente ahorita con el Centro de Servicios Psicológicos y Semilleros de Investigación del Programa de Psicología, estamos haciendo una apuesta por una práctica que es una práctica precisamente en un contexto educativo, pero que digamos que tiene un amplio componente de investigación, también como desde esa inquietud que se planteaba en esta introducción a la cátedra, de cómo pensarse también en el ejercicio, pero ir como produciendo ese saber
a partir de los procesos que se van desarrollando y efectivamente pues en este momento, en este primer semestre que es como el piloto de este proceso, los estudiantes vinculados vienen dentro de la práctica profesional destinando un tiempo específico a reflexionar sobre su experiencia en el campo, sobre los hallazgos que van teniendo, sobre las necesidades que identifican en el contexto, que es el contexto educativo de nuestra fundación universitaria, ¿cierto? Partiendo también como de un ambiente virtual de aprendizaje y que también apunta un poco como a dejar de alguna manera como ese saber, ¿cierto? Como esa indagación sobre cómo llevar a cabo este tipo de procedimientos. Entonces quería como compartir con ustedes también esta experiencia. Yo no sé si de pronto Luz, ahorita que está acá, la involucro, quisiera pues como comentar algo también de su experiencia. Como les cuento, es como algo nuevo que estamos pensando también que me retorno a partir de las inquietudes que ustedes plantean en la cátedra. Muchas gracias. Gracias, Roxana. Continuamos con la profe Andrea. Bueno, muchas gracias Alexa, buenas noches a todos, me alegra mucho que se hayan conectado a este espacio que busca fortalecer los procesos de investigación en la universidad. Yo soy docente en licenciatura en lengua castellana y estoy liderando en este momento un semillero de investigación precisamente con la compañera Alexandra, entonces quiero hacer una pequeña publicidad para los que están aquí, que tienen ese interés en la investigación para que lo aprovechen participando en nuestro semillero. Nuestro semillero se llama Investigadores en Red y tiene varias temáticas, pero hay dos líneas de trabajo fundamentales que son didáctica y TIC y otra línea de lenguaje y pensamiento. En estas dos líneas se inscriben diferentes propuestas relacionadas con la comprensión de textos, con la lectura crítica, con cómo utilizar las TIC para la enseñanza, ¿cierto? Desde sus áreas de conocimiento. Pueden participar estudiantes no solo de licenciatura en lengua castellana, sino también de filosofía, estudiantes de psicología, y la idea es que se reactiven estos espacios. Nosotros tenemos el semillero, pero hay momentos en los cuales los estudiantes no están conectándose, ¿cierto? Entonces es muy bueno que se aprovechen esos escenarios precisamente por lo que ustedes mencionaban, de que hay escenarios muy teóricos al interior de los cursos, pero cuando hay ejercicios prácticos no los evidencian, ¿cierto? No todos tienen como esa posibilidad de participar de manera práctica, entonces estos escenarios de semilleros son precisamente para eso. Yo les voy a dejar aquí en el chat mi correo para que ustedes, si están interesados en participar en semilleros con nosotros, puedan escribirnos. Entonces, solo que nos escriban un correo y nos digan qué temática les gustaría trabajar para que así podamos enfocar sus temas de interés, sus propuestas y podamos darle más vida a ese escenario práctico que tanto ustedes han mencionado acá en el encuentro. Bueno, era eso, quería hacer esta corta invitación y aquí está en el chat el correo para que me escriban. Muchas gracias, Andrea. Qué bueno que esos espacios nos sirvan también para eso, para ir tejiendo redes, irnos enterando de todas las posibilidades que tenemos en la universidad y que a veces de pronto no las conocemos o por los afanes, por estar pues, como concentrados solamente en los cursos, no vemos todas estas posibilidades. Ahorita nos contaban algunos estudiantes desde su experiencia con los semilleros de investigación, también como tener la posibilidad del diálogo y del encuentro, ¿cierto? La idea entonces es como que ya vamos cerrando este espacio, no sé si haya lugar a otros aportes que quieran hacer las personas que están interesadas, alguna pregunta, o si por el contrario entonces vamos como finalizando el espacio de la cátedra. Me cuentan si alguien quiere participar o pueden activar sus micrófonos, o si no entonces como para que vamos terminando. Yo quisiera hacer un comentario, no sé si ¿me escuchan bien? Te escuchamos bien. Sí, mira, yo terminé psicología también en la Fundación Luz Marina Giraldo Ramírez.
He trabajado y pertenezco al semillero de psicología, los fenómenos psicológicos e inclusión social. Ha sido un proceso muy bonito, muy interesante y de verdad que la investigación sí le aporta a uno mucho y le abre como la manera de pensar. Pero también me gustaría, pues, como aprovechando la oportunidad, pues los temas que se han hablado, pues enriquecen mucho. Esto enriquece en todos los niveles, a los que están en psicología, a los que son docentes y a las personas que hemos terminado. Pero también quisiera pues como hacer que una acotación o una idea de que la universidad también en estos semilleros tenga una voz como más activa en lo que corresponde a la parte de, pues yo sé que nosotros hemos tenido líderes muy buenos como fue la profesora Mari Blanca Franco y ahora tenemos a Roxana que también es de la universidad. Pero también sería muy bueno que en aspectos que la universidad pueda colaborar en cuanto a la investigación, también sea una voz más activa. Me parece a mí que en eso se puede reforzar más, porque muchas veces se deja al docente con muchos temas y muchas cosas, y me parece que sí debería haber un apoyo más, como dijéramos, como con más apoyo en la parte de logística o en la parte de intervención o en la parte de que cuando se hagan los artículos, el trabajo de investigación, tenga una participación más activa en la parte de la universidad, pues o como que haya un contacto que se tenga más frecuente, o sea, como un lazo como dijéramos, una fuente más rápida para acceder, teniendo en cuenta que ya las personas somos egresadas, estamos en la universidad y se están haciendo trabajos de investigación que van a favorecer a la universidad. Entonces sí pienso que deben de tener un papel más activo la parte de lo que corresponde a la investigación en la universidad. Muchas gracias, Luz, por tu aporte, lo tendremos en cuenta. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos también como cerrando este espacio, pues no sin antes agradecerles por su participación, por haber destinado este espacio de tiempo para encontrarnos, para conversar. Qué bueno que podamos seguir haciendo de estas cátedras abiertas un espacio de conversación permanente, ¿cierto? Que no se trate solo como de la postura del docente, sino como lo vimos hoy, la apertura de tantos docentes, de tantos estudiantes que nos han dado sus aportes y que con toda seguridad nos han enriquecido. Muchas gracias por sus aportes. La profe Juliana tuvo una dificultad con su conexión y hace un momentico pues se tuvo que retirar, pero ambas estamos pues muy agradecidas por este espacio de conversación. Feliz noche para todos.